El rifle descansaba sobre el banco de pruebas bajo una luz fluorescente blanca, con su cuerpo de polímero del color del carbón. Oberndorf, Alemania Occidental, 1982. Las instalaciones estaban en silencio, a excepción del sistema de ventilación y el clic ocasional de los instrumentos de medición. Un ingeniero llamado Helmut ajustó el calibrador óptico alrededor del mecanismo de cámara rotatoria del equipo, registrando tolerancias de hasta la centésima de milímetro. El G-11 no se parecía a sus contemporáneos. No tenía culata de madera, ni cartuchos de latón brillando en cargadores transparentes, ni puerto de expulsión en el lado derecho del receptor. El armazón estaba sellado, era angular y funcional. En su interior, el mecanismo representaba algo distinto, no una evolución de diseños existentes, sino una solución paralela al mismo problema: cómo propulsar un proyectil de manera precisa y confiable. Helmut dejó sus herramientas y tomó uno de los cartuchos rectangulares de la bandeja a su lado. Se sentía denso, ligeramente ceroso. La pieza de 4.73 metros era un bloque sólido de propelente de nitrocelulosa con un proyectil de acero incrustado en su parte frontal, sin casquillo de latón, sin fulminante separado. El propelente mismo formaba el cuerpo estructural de la munición. Cuando se quemaba, no quedaba nada por extraer. Este era el concepto central, y cada otra característica del rifle existía para respaldarlo. Cargó un cargador de 50 unidades, horizontal, alimentado desde arriba, y lo encajó en su lugar. La forma del cargador estaba dictada por la geometría rectangular de la munición. La gravedad no influía en la alimentación. La presión de un resorte impulsaba los cartuchos hacia la ruta de la cámara independientemente de la orientación del rifle. Helmut accionó la palanca de carga, sintiendo cómo el primer elemento se movía a su posición. La cámara, cilíndrica y rotatoria, aceptó el cartucho y se selló. En el banco, junto al rifle, yacía un esquema. Páginas de dibujos técnicos que mostraban el mecanismo interno en un corte transversal. La cámara rotatoria era central para el diseño. Después de cada disparo, giraría 90 grados dentro del receptor, alineándose con el cargador para el siguiente cartucho, mientras el cañón permanecía estacionario. Esto permitía disparos secuenciales sin extraer casquillos, porque no había casquillos que extraer. Pero también significaba rediseñar la relación entre la cámara, el cañón y el cierre. Helmut había estado en el proyecto desde 1975, cuando el concepto sin casquillo era aún teórico. 7 años después, el rifle existía como un prototipo funcional, pero cada solución había revelado nuevos problemas. El propelente debía ser lo suficientemente duro para evitar el encendido accidental por calor residual, pero lo bastante confiable para activarse electrónicamente cuando fuera necesario. La cámara tenía que girar con precisión, sin ensuciarse con los residuos del propelente. El mecanismo de ráfaga debía disparar 3 proyectiles antes de que el retroceso pudiera perturbar la puntería del usuario, algo lograble solo gracias a la velocidad de la cámara rotatoria. Aseguró el soporte de prueba en su posición y activó el sistema de encendido electrónico. El equipo dispararía hacia una unidad de contención balística con su rendimiento medido por sensores. Esto no se trataba de combate. Se trataba de demostrar que 7 decisiones de ingeniería interconectadas podían funcionar como un solo sistema coherente. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. La sala de conferencias en Oberndorf tenía vista al valle del Neckar, pero nadie prestaba atención al paisaje. 2 ingenieros estaban sentados alrededor de una mesa cubierta con prototipos, reportes de prueba y proyecciones de costos. Corría el año 1976 y Heckler & Koch
había recibido el contrato de la Bundeswehr para desarrollar un rifle sin casquillo. El contrato era claro: reducir el peso de la carga del elemento operativo en un 40%, mejorar la probabilidad de impacto a 300 metros y mantener la fiabilidad en condiciones de campo. Lo que no especificaba era cómo lograr ninguno de esos objetivos. Gerard, el líder del proyecto, estaba a la cabecera de la mesa. Había trabajado en el rifle G3, el diseño más exitoso de la compañía, y conocía íntimamente los mecanismos convencionales. El concepto sin casquillo no era convencional. Hemos confirmado que la munición funciona, dijo señalando los datos de las pruebas. La estabilidad del propelente es aceptable, el encendido es constante, pero la alimentación sigue siendo problemática. El problema era geométrico. Los rifles tradicionales usaban cartuchos cilíndricos con casquillos cónicos, diseñados para una extracción y alimentación fluidas. La munición sin casquillo era rectangular, maximizando el volumen del propelente y minimizando el espacio desperdiciado. Pero los objetos rectangulares no se deslizaban suavemente por trayectorias curvas. El cargador debía empujar los cartuchos horizontalmente hacia una cámara que necesitaba rotar. Cada ángulo importaba. Un ingeniero llamado Stefan propuso la solución de la cámara rotatoria. En lugar de que la cámara permaneciera fija y el cerrojo se moviera hacia atrás para extraer un casquillo, la cámara misma giraría después del disparo, presentando una cara nueva al cargador. El propelente quemado dejaría residuos de ceniza, pero el siguiente cartucho empujaría hacia una sección limpia de la cámara. El cañón permanecería fijo, preservando la precisión original. El concepto era elegante, pero requería una precisión de mecanizado superior a los estándares típicos de estas herramientas. Necesitaremos controlar el calor, señaló otro ingeniero. Los diseños convencionales dependían de los casquillos de latón para absorber el calor de la combustión y sacarlo de la cámara durante la extracción. La munición sin casquillo dejaba todo ese calor en el cañón y la cámara. Tras un uso sostenido, el calor residual podría encender los cartuchos no disparados prematuramente, un fenómeno conocido como cook-off. La fórmula del propelente tendría que resistir temperaturas de hasta 180 grados Celsius sin encenderse espontáneamente. Las proyecciones de costos aparecieron en el proyector. El cronograma de desarrollo se extendía hasta 1985, quizás más. La Bundeswehr quería un reemplazo para el G3 a principios de los años 80, pero los desafíos de ingeniería, el encendido electrónico requería una fuente de energía, una batería en la culata. La cámara rotatoria requería un sistema de operación por gas rediseñado. El mecanismo de ráfaga requería un sistema de sincronización más rápido que cualquier otro equipo de servicio. Gerard volvió a la pregunta fundamental. ¿Valía el concepto sin casquillo este nivel de rediseño? Los ahorros de peso en la munición eran reales. Una persona podría cargar 500 cartuchos de 4, 73 sin casquillo, con el mismo peso que 300 cartuchos de 7.66 OTAN. En un escenario defensivo contra fuerzas numéricamente superiores, eso importaba. Pero solo si el rifle funcionaba de manera confiable en el lodo, la lluvia, el frío y el calor. Solo si podía ser mantenido por personal con entrenamiento básico. Solo si no requería un doctorado en ingeniería mecánica para solucionar problemas. Se tomó la decisión: proceder con el diseño de cámara rotatoria, refinar la química del propelente y desarrollar un armazón sellado para proteger el mecanismo de la contaminación ambiental. El proyecto tenía 7 grandes desafíos técnicos por delante, cada uno dependiente de resolver los anteriores. Esto no era una modificación, era ingeniería desde cero, usando el concepto de munición sin casquillo como base y construyendo cada otro sistema para darle soporte.
El mecanismo se revelaba por capas. En las instalaciones de prueba en 1980, los ingenieros habían seccionado un prototipo del G11 para examinar la relación entre los componentes. El corte esquemático estaba en una vitrina transparente, con cada parte codificada por colores para mostrar los grupos funcionales. Los visitantes de la Bundeswehr lo estudiaban cuidadosamente, tratando de entender cómo funcionaba el rifle sin los puntos de referencia familiares de una acción convencional. La primera capa era la munición. El cartucho sin casquillo de 4.73-33 mm medía 33 milímetros de largo y era de sección rectangular. El propelente era un bloque sólido de material a base de nitrocelulosa, estabilizado con aditivos para resistir la descomposición bajo almacenamiento y calor. El proyectil, un dardo de acero de 3.4 gramos, con una banda de conducción de cobre, estaba incrustado en la cara frontal. Una pequeña cavidad en la base del cartucho contenía el punto de ignición, donde una corriente eléctrica activaría la combustión. Sin cápsula fulminante, sin casquillo, solo propelente y proyectil. La segunda capa era el encendido. Una batería en la culata del rifle proporcionaba corriente a un módulo de ignición. Al presionar el gatillo, un capacitor se descargaba a través de contactos que tocaban la base del cartucho en la cámara. El arco eléctrico encendía el propelente de forma instantánea y uniforme. Esto eliminaba la necesidad de percutores mecánicos, resortes de impacto y problemas de sensibilidad del fulminante. Pero también significaba que el equipo no podía operar sin energía de batería, una dependencia que los diseños convencionales evitaban. La tercera capa era la cámara, cilíndrica y de aproximadamente 50 milímetros de largo. Se ubicaba dentro del receptor y era capaz de girar 90 grados. Después del disparo, la cámara rotaba un cuarto de vuelta, alineando su apertura con el cargador superior, mientras el cañón permanecía fijo. El siguiente cartucho entraba en la cara de la cámara ahora vacía. La presión del gas del disparo sellaba la cámara contra el cañón. Tras la rotación, sellaba contra el nuevo cartucho. Esto eliminaba por completo la extracción y expulsión, porque no había nada que extraer. La cuarta capa era el sistema de gas. Un pequeño puerto cerca de la boca del cañón captaba el gas del propelente, dirigiéndolo a través de un tubo hacia un pistón. El pistón impulsaba una leva que hacía girar la cámara. La sincronización era crítica. La cámara debía rotar después de que la presión bajara a niveles seguros, pero antes de que el usuario soltara el gatillo para el siguiente disparo. El mecanismo completaba ciclos de 2000 disparos por minuto en modo de ráfaga, realizando 3 disparos en aproximadamente 0,09 segundos, más rápido de lo que el impulso del retroceso viajaba desde el rifle hasta el hombro del usuario. La quinta capa era la gestión del retroceso. Debido a que se realizaban 3 disparos antes de que el usuario sintiera el retroceso, el rifle permanecía sobre el objetivo durante toda la ráfaga. Esto mejoraba drásticamente la probabilidad de impacto. Los ingenieros calcularon que una ráfaga de 3 disparos del G11 tenía la misma probabilidad de acertar a un objetivo a 300 metros que una ráfaga de 5 disparos de un rifle convencional. El mecanismo lograba esto mediante velocidad y precisión, no reduciendo las fuerzas de retroceso en sí. La sexta capa era el cargador. Con capacidad para 50 cartuchos en una pila horizontal, se situaba sobre el receptor y alimentaba los cartuchos hacia abajo mediante un seguidor impulsado por resorte. La munición rectangular permitía un empaque ajustado, sin espacio desperdiciado entre cartuchos. El cargador se liberaba con un solo botón y se cargaba con el mismo movimiento manual que cualquier otro cargador extraíble. El personal no necesitaba aprender un manejo fundamentalmente distinto.
simplemente cargaban una forma diferente. La séptima capa era la integración. La mira óptica estaba montada permanentemente en el asa de transporte, en una posición baja y protegida del clima. El cuerpo de polímero sellaba todos los mecanismos internos contra el polvo y la humedad. La culata albergaba el compartimento de la batería y el conjunto del resorte de retroceso. Cada componente había sido diseñado sabiendo que los demás existían. La cámara rotatoria dictaba la forma del receptor. La munición sin casquillo dictaba la geometría del cargador. El mecanismo de ráfaga dictaba la sincronización del sistema de gas. Si se eliminaba cualquier elemento, el concepto entero colapsaba. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. El campo de pruebas en Meppen estaba frío en noviembre de 1986. Ingenieros de Heckler & Koch habían viajado al norte para realizar ensayos de resistencia en condiciones similares a las de uso en exteriores. El G-11 había pasado pruebas controladas de laboratorio, pero los laboratorios no incluían lluvia, lodo, cambios de temperatura, ni el estrés mecánico del manejo repetido por parte de personal no familiarizado con su diseño. 12 rifles descansaban en estuches de equipo, cada uno representando una iteración ligeramente distinta del mecanismo de cámara rotatoria. Los observadores de la Bundeswehr querían ver una prueba de resistencia de 1000 disparos sin limpieza ni mantenimiento. Los rifles convencionales podían lograr esto con un diseño adecuado, aunque acumulaban residuos de carbono y requerían lubricación. El G-11 no tenía extracción para limpiar la suciedad, pero tampoco tenía casquillos de latón para proteger el mecanismo de los residuos del propelente. Cada disparo dejaba ceniza dentro de la cámara. El primer rifle operó suavemente durante 300 disparos. Luego, la cámara rotatoria comenzó a vacilar entre disparos, volviéndose lenta. Para el disparo 450, dejó de completar el ciclo por completo. El desmontaje reveló que los residuos del propelente se acumulaban en el mecanismo de rotación de la cámara, partículas finas que actuaban como una pasta abrasiva. El segundo rifle falló de forma similar a los 520 disparos. El patrón era constante en todo el grupo de prueba. Gerhardt revisó los datos esa noche. La cámara rotatoria funcionaba, pero sus tolerancias eran más ajustadas que las de los mecanismos convencionales. Los residuos del propelente que habrían sido expulsados con un casquillo de latón se estaban acumulando, en cambio, dentro del receptor sellado. La solución no podía ser limpiarlo más seguido. El personal en campo no podía desarmar un mecanismo de cámara rotatoria. La solución tenía que ser intrínseca al diseño. El equipo de ingeniería regresó a Oberndorf y se enfocó en la química del propelente. La formulación de nitrocelulosa dejaba más residuos de los anticipados. Al ajustar los compuestos estabilizadores y los modificadores de la tasa de combustión, los químicos redujeron la producción de ceniza en aproximadamente un 30%. También rediseñaron el mecanismo de rotación de la cámara para incluir características de autolimpieza, ranuras espirales poco profundas que alejaban los residuos de las superficies críticas durante la rotación. Estos cambios requirieron nuevos ciclos de prueba. Para marzo de 1987, los prototipos revisados regresaron a Meppen. Las mejoras eran medibles. Los rifles ahora completaban pruebas de 1000 disparos con una fiabilidad aceptable. Algunas unidades alcanzaron los 1500 disparos antes de mostrar una degradación en el rendimiento. Esto estaba dentro de las especificaciones, aunque todavía por debajo del umbral de 2000 disparos que prefería la Bundeswehr. Los rifles convencionales como el G3 podían realizar 3000 disparos entre limpiezas,
pero también pesaban más, y su munición era significativamente más pesada. Otra prueba involucró temperaturas extremas. Los rifles fueron congelados a 30 grados Celsius y luego disparados de inmediato. El propelente sin casquillo permaneció estable, encendiéndose de manera confiable a pesar del frío. Luego, los rifles se calentaron a +50 grados y se dispararon repetidamente para medir el riesgo de cook-off. La formulación de propelente más dura evitó el encendido prematuro, incluso después de que el uso automático sostenido calentara la cámara por encima de los 150 grados. Este fue un logro significativo. La munición convencional se encendería espontáneamente bajo condiciones similares. Las pruebas de precisión confirmaron la efectividad del mecanismo de ráfaga. A 300 metros, las ráfagas de 3 disparos se agruparon consistentemente dentro de un círculo de 5 centímetros cuando se disparaba desde un soporte fijo. Esto era más ajustado que la mayoría de los rifles convencionales, realizando disparos individuales apuntados. El principio mecánico era sólido al realizar múltiples disparos antes de que el retroceso perturbara la puntería. El G-11 lograba precisión mediante la sincronización en lugar de la reducción del retroceso. Pero las pruebas también revelaron limitaciones. El sistema de encendido electrónico requería cambios de batería cada 1000 disparos. El armazón sellado dificultaba las reparaciones en campo. Los cargadores rectangulares eran más caros de fabricar que las cajas de acero estampado. Y la complejidad de todo el sistema significaba que el entrenamiento de los técnicos requería más tiempo que con los equipos convencionales. Para 1988, el G-11 era funcional, estaba probado y listo para la evaluación de preproducción. La Bundeswehr realizó pruebas de campo con unidades de infantería. El personal se adaptó a las características de manejo del equipo en pocos días. El ahorro de peso fue evidente de inmediato. Se podía cargar más munición con el mismo peso total. Sin embargo, la falta de familiaridad con el rifle y la ausencia de una cadena de suministro establecida para la munición sin casquillo significaban que la adopción tomaría tiempo. La revisión de ingeniería en 1989 no fue de celebración, pero fue definitiva. Después de 21 años de desarrollo, el G-11 existía como un diseño listo para producción. Heckler & Koch había cumplido con los requisitos técnicos del contrato. Pero la existencia del rifle demostraba algo más fundamental. Probaba que la munición sin casquillo podía funcionar si el sistema a su alrededor se construía correctamente. Gerard preparó el informe final para los oficiales de adquisición de la Bundeswehr. La presentación se centró en los 7 niveles de ingeniería, las dependencias en capas que hicieron posible el G-11. El nivel 1 comenzó. Es la munición misma, el cartucho sin casquillo de 4. 73-333 metros requirió desarrollar un propelente lo suficientemente duro para evitar encendidos accidentales por calor, pero lo bastante confiable para activarse electrónicamente. Esto tomó 6 años de refinamiento químico. Sin resolver el nivel 1, nada más importa. Avanzó a la siguiente diapositiva. El nivel 2 es el encendido electrónico. Eliminamos los percutores mecánicos y los fulminantes, reemplazándolos por un sistema de batería y capacitor. Esto añadió peso y complejidad, pero también proporcionó un encendido constante independientemente de la temperatura o la fuerza de impacto. El nivel 2 existe porque el nivel 1 eliminó el alojamiento del fulminante. El nivel 3 es la cámara rotatoria. Debido a que no hay casquillo que extraer, la cámara gira dentro del receptor en lugar de que el cerrojo se mueva hacia atrás. Esto permite una cadencia de 2000 disparos por minuto, lo que habilita el nivel 4.
El mecanismo de ráfaga. Se realizan 3 disparos antes de que el retroceso alcance al usuario, mejorando la probabilidad de impacto en aproximadamente un 40% a 300 metros. El nivel 4 solo funciona porque el nivel 3 completa el ciclo lo suficientemente rápido. Los oficiales tomaron notas. Uno preguntó sobre los requisitos de mantenimiento. El nivel 5, continuó Gerard, es el armazón sellado y los sistemas integrados. La cámara rotatoria no puede estar expuesta a la contaminación ambiental, por lo que todo el receptor está sellado. La mira óptica se monta permanentemente arriba, baja y protegida. Esta integración reduce la modularidad, pero aumenta la fiabilidad. El nivel 5 protege los niveles del 2 al 4. El nivel 6 es el sistema de cargadores. La munición rectangular permite el apilamiento horizontal con un desperdicio de espacio mínimo. Un cargador de 50 cartuchos ocupa el mismo volumen que una caja convencional de 30, pero requiere una fabricación distinta, técnicas de estampado y soldadura específicas para esta geometría. El nivel 6 existe porque el nivel 1 cambió la forma de la munición. Hizo una pausa en la última diapositiva. El nivel 7 es el sistema operativo que coordina todo. La operación por gas hace girar la cámara. Los mecanismos de sincronización controlan el disparo en ráfaga. La batería alimenta el encendido. El resorte de retroceso absorbe el impulso del disparo. Cada componente depende de que todos los demás funcionen correctamente. Si se quita un nivel, el sistema falla. Esta era la curiosidad final. El G-11 no eran 7 innovaciones separadas, era un concepto unificado, munición sin casquillo, que requería 7 sistemas dependientes para funcionar. Cada nivel resolvía un problema creado por el nivel anterior. La cámara rotatoria existía porque no había extracción. El encendido electrónico existía porque no había fulminante. El armazón sellado existía porque la cámara rotatoria no podía quedar expuesta. El mecanismo de ráfaga existía porque la cámara rotatoria podía ciclar lo suficientemente rápido. El cargador existía porque la munición era rectangular. Las miras integradas existían porque no había puerto de expulsión. Y el sistema operativo completo existía para coordinar todas estas dependencias. Un oficial hizo la pregunta inevitable: ¿valía la pena la complejidad por el beneficio obtenido? Gerard respondió con cuidado. Los ahorros de peso en la munición son reales y medibles. La mejora en la precisión es significativa. El rifle funciona de manera confiable dentro de sus parámetros de diseño, pero requiere un sistema logístico completo, producción de munición, entrenamiento e infraestructura de mantenimiento. No es un reemplazo directo para el G3. Es un enfoque diferente para el mismo problema. La reunión concluyó con cronogramas de producción y estimaciones de costos. La producción limitada comenzaría de inmediato. La adopción total requeriría la aprobación de la Bundeswehr y la asignación de presupuesto. El rifle existía, probado y funcional. Si se convertiría en el equipo estándar, ya no era una cuestión de ingeniería. El muro de Berlín cayó en noviembre de 1989, 5 meses después de que el G-11 entrara en producción limitada. Para diciembre, el panorama político que había justificado el desarrollo del rifle se estaba transformando. Alemania Oriental y Occidental comenzaron las discusiones para la reunificación. Los presupuestos de defensa se desplazaron hacia los costos de integración en lugar de la adquisición de equipos. Las prioridades de la Bundeswehr cambiaron de la noche a la mañana. En 1990 llegó la decisión. El programa G-11 no procedería a la adopción a gran escala. El rifle funcionaba, la tecnología era sólida, pero el contexto estratégico había cambiado.
Alemania ya no se enfrentaba al escenario que había impulsado el concepto sin casquillo, fuerzas defensivas superadas en número que requerían la máxima capacidad de munición y probabilidad de impacto. Las suposiciones de la Guerra Fría, que dieron forma a los requisitos del rifle, ya no aplicaban. Se produjeron aproximadamente 1000 rifles G11. Algunos fueron a unidades de prueba militar. Otros permanecieron almacenados. Unos pocos llegaron a manos de coleccionistas y museos. La línea de producción de munición sin casquillo se cerró. La infraestructura logística que habría respaldado al rifle nunca se materializó por completo. Para 1995, el programa se dio por terminado oficialmente, pero el legado de ingeniería persistió. El G11 demostró que la munición sin casquillo era técnicamente viable. Demostró que un rifle podía funcionar sin extracción, que el encendido electrónico podía ser confiable y que el disparo en ráfaga podía mejorar la precisión mediante la sincronización en lugar de la reducción del retroceso. Cada desafío técnico había sido resuelto. El rifle funcionaba. Los ingenieros que trabajaron en el G11 pasaron a otros proyectos. Algunos continuaron explorando conceptos de munición sin casquillo. Otros aplicaron lecciones sobre sistemas integrados, fabricación de precisión y química de propelentes al desarrollo de rifles convencionales. El conocimiento no desapareció, se difundió a través de la industria. Décadas después, los diseñadores de equipos todavía mencionan al G11 cuando discuten mecanismos innovadores. No como un fracaso, sino como una prueba de concepto que llegó en el momento histórico equivocado. El rifle demostró que reimaginar un componente, la munición, requería reimaginar todo lo demás. Mostró que la complejidad podía gestionarse mediante ingeniería sistemática, que 7 niveles dependientes podían funcionar de manera confiable si cada uno se diseñaba sabiendo que los demás existían. La curiosidad final seguía siendo relevante. La innovación en el diseño de estos equipos está limitada no solo por la tecnología, sino por la logística, el entrenamiento, el contexto estratégico y la oportunidad. El G11 fue técnicamente exitoso y operativamente innecesario. Funcionó en el laboratorio y en el campo de pruebas, pero requería un mundo que ya estaba cambiando cuando el rifle entró en producción. Los museos ahora exhiben el G11 como un artefacto histórico, un rifle de una guerra fría que terminó justo cuando el equipo estaba listo para el servicio. El cuerpo de polímero, los cargadores rectangulares, el receptor sellado, todo ello diseñado para resolver problemas que ya no existían en el mismo contexto estratégico. Pero para los estudiantes de ingeniería, el G11 ofrece una lección diferente. Demuestra que los conceptos revolucionarios requieren sistemas revolucionarios, que no se puede cambiar un elemento fundamental sin abordar cada dependencia que crea, que 7 niveles de ingeniería pueden trabajar en armonía si se diseñan como un todo unificado, y que a veces, incluso cuando la ingeniería triunfa, la historia ya ha seguido adelante. El rifle sin casquillo funcionó, el mundo cambió. Y el conocimiento de ingeniería permanece, archivado en documentos técnicos, preservado en vitrinas de museos y recordado por aquellos que entienden que la innovación no se trata solo de hacer algo nuevo, sino de hacer algo nuevo que el mundo necesite en el momento exacto en que lo necesita. Si disfrutas de historias verdaderas y tranquilas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal. Deja un me gusta y dinos desde qué país nos estás viendo.